Yo repito, solamente quería excusar la ausencia de nuestro director de la cátedra, que le hubiera gustado estar aquí, pero que evidentemente no tiene el don de la ubicuidad. Muy interesante y con el que llevamos colaborando tiempo es Monriver, que es un proyecto que tiene que ver con la recuperación del famoso río Monelos, un río que muchos coruñeses no saben que existe, aunque hay una calle y hay una plaza y hay mucha historia contada sobre él, y que de alguna manera nos parece que es interesante, ¿no? Que sepamos lo que pasó con ese río, ¿no? Y yo no voy a decir nada más porque está aquí Amal, que se lo sabe todo y nos lo va a contar seguramente después muy bien, y simplemente quería exponer esta idea, ¿no? Y para finalizar, felicitar a Mar de Mares por su 10º aniversario, felicitarles por la organización y agradecer especialmente, en este caso, a Amal, que ha sido la persona que nos ha ayudado más a montar esta mesa redonda, y también a Jerónimo Puertas, buen amigo, que se ha comido un poco la idea de ayudarnos a que esta mesa sea lo más dinámica posible. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos y todas por la asistencia. Quiero, por supuesto, agradecer a Mar de Mares el haber pensado... necesito esto, perdón. ¿Ahora? Bueno, repito entonces, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos y todas por la asistencia. Quiero, por supuesto, agradecer a Mar de Mares el haber pensado en convocar esta mesa vinculada con los ríos que van a parar a la mar, como ya comentó Ricardo. Y también quiero agradecer a los ponentes, que yo creo que nos van a dar una visión muy interesante y muy variada. Tenemos 4 ponentes de ámbitos muy distintos. Tenemos el ámbito nacional, tenemos el ámbito autonómico y después tenemos 2 experiencias más locales, con lo que yo creo que cubrimos perfectamente toda la problemática. No me quiero extender mucho. Yo creo que el tema ya lo ha puesto un poco encima de la mesa Ricardo. El tratamiento que históricamente le hemos dado a los ríos, pues quizá no ha sido el más respetuoso y en algunos casos hasta se nos ha ido un poquito la mano, como en Coruña, que es el caso que Amal va a presentar, donde verdaderamente le hemos perdido hasta la pista física al río, ¿no? Y ahora pues quizá la clave está en intentar recordarlo, intentar recuperarla. Quizá físicamente sea imposible en todo su recorrido, aunque tú nos lo puedes aclarar, pero por lo menos darle una cierta, digamos, dignidad o presencia, aunque sea simbólica, pues estaría muy bien, ¿no? Y en otros casos pues se pueden hacer actuaciones mejores. Y yo creo que vamos a empezar como de lo general a lo particular, y lo general es el ámbito estatal. Entonces me gustaría empezar dando la palabra a Cinta Luengo, de la Fundación
biodiversidad, y su primera ponencia, que se va a ayudar de una pequeña presentación, es renaturalización de tramos urbanos de ríos. Cinta tiene una amplia trayectoria en el sector primero de la consultoría, es decir, es una técnica que ha trabajado, pues, yo creo, muchos años en el ámbito de las obras fluviales, y ahora ha cambiado hasta cierto punto de actividad, quizá no de actividad porque sigue trabajando en el ámbito de los ríos, pero sí de enfoque, ¿no? Ahora, bueno, pues tiene que defender el carácter natural de los ríos desde la Fundación Biodiversidad, que quizá ustedes no la conozcan, o no todos, pero empezó siendo una fundación pequeñita y ahora es una fundación muy relevante que maneja una gran cantidad de fondos. No sé si esto nos lo vas a explicar o no, pero puede resultar sorprendente la cantidad de proyectos que manejáis y ese enfoque natural que yo creo que es tan conveniente. Bueno, sin más, te cedo la palabra. Gracias, Jerónimo. Bueno, gracias a todos y gracias por darme esta oportunidad de contar un poco el estado de esta temática tan necesaria y tan importante como es la renaturalización de nuestros ríos. Voy a empezar pues introduciendo un poco la Fundación. La Fundación Biodiversidad nace en el año 1998 a raíz, pues, de un compromiso que adquiere España en la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro, y a partir de entonces se crea esta institución alineada con las políticas del Ministerio, entonces era el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de preservar el patrimonio natural y el patrimonio biológico. Dentro de todas las líneas de actuación que se trabajan en la Fundación, pues hay una que tiene especial relevancia para la temática que nos ocupa, que sería los entornos urbanos. Es una línea de actuación nueva, nace en el año 2021 a raíz, pues, de toda la crisis que vivimos, la crisis sanitaria, y nace en el 2021 esta unidad de entornos urbanos a raíz de la experiencia de haber dado la espalda a las ciudades, a la naturaleza, y haber detectado esa necesidad de adaptación y de resiliencia de las ciudades ante, pues, crisis sanitarias, climáticas, inundaciones, sequías, crisis de salud pública. Entonces, la Fundación Biodiversidad decide crear esta unidad de entornos urbanos en la que se contextualiza toda la labor que os voy a explicar que estamos haciendo. A raíz de esta unidad de entornos urbanos surgen unas convocatorias de ayudas financiadas con los fondos Next Generation a partir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y enmarcadas en una política llamada Política Palanca número 2, totalmente relativa a los ecosistemas resilientes. Entonces, sin entrar en detalle en el nombre de las componentes en las que se enmarcan estas ayudas y estos fondos, simplemente recalcar los fondos que se han destinado en el año 2021 a la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación mediante soluciones basadas en la naturaleza, pues son 75 millones de euros que en el año 2021 se repartieron a diputaciones, a municipios, en concepto de ayudas para recuperar, en la medida de lo posible, los ríos en sus tramos urbanos, en la medida de lo posible, porque ya sabemos que la restauración fluvial en tramos urbanos es prácticamente una utopía. Además de estos fondos, en el año 2021 y en el año 2022 también se han repartido ayudas para renaturalizar las ciudades desde el punto de vista más amplio. En estas convocatorias de ayudas, pues también se ha destinado, o para estas convocatorias se ha destinado cantidades muy significativas. En total, pues son 140 millones de euros, al menos, destinados a la renaturalización de los entornos urbanos. Simplemente recalcar la convocatoria específica destinada a la restauración fluvial. Se presentaron 230 propuestas, de las cuales se aprobaron 37 proyectos. Esto nos da una idea de la concurrencia tan alta y de la necesidad y el interés tan alto
que han mostrado los municipios, las diputaciones, las administraciones, en recuperar sus ríos en los tramos urbanos donde realmente los municipios tienen competencia. Esto es un mapa para que os hagáis una idea de los proyectos que se están financiando con estos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinados a la renaturalización de ciudades y específicamente de los ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundación. Bueno, veis, prácticamente tenemos proyectos distribuidos a lo largo de todas las demarcaciones hidrográficas. Prácticamente no, en todas las demarcaciones hidrográficas tenemos algún proyecto, quizás se queda fuera la de Guadalete, Barbate, pero el resto tenemos proyectos en todas las demarcaciones y en todas las comunidades autónomas. Como veis, aquí en Galicia, pues tenemos 4 proyectos, como son el proyecto de recuperación, tanto de rehabilitación de ríos como de renaturalización de ciudades. Nos contará Manuel Fontán uno de ellos, el proyecto de Pontevedra, y tenemos también un proyecto en Arteixo, otro en Outes y 2 proyectos en Santiago de Compostela. Para contextualizar un poco el marco normativo, el marco regulatorio de todos estos proyectos, estrategias, planes, pues es imprescindible mencionar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que nace en el año 2005 con el objetivo de alcanzar el buen estado ecológico de los sistemas fluviales y sus ecosistemas asociados. Recientemente, este mismo año y tras 15 años de cambios normativos, pues se ha actualizado esta estrategia y ya tenemos una estrategia a horizonte 2030. En esta estrategia se pueden enmarcar todos estos proyectos de restauración fluvial. Esta estrategia es una consecuencia, por supuesto, de la Directiva Marco del Agua, con sus consecuentes planes hidrológicos, y de la Directiva de Inundaciones, con sus consecuentes planes de gestión del riesgo de inundación. Un dato importante es el presupuesto destinado dentro de esta estrategia, el presupuesto que se ha diseñado para atender a proyectos de este tipo. Son 2.500 millones de euros al horizonte 2030, de los cuales 400 millones de euros se van a repartir en ayudas a ayuntamientos y a comunidades autónomas para recuperar los ríos en sus tramos urbanos. El objetivo a nivel de hitos es muy ambicioso y se trataría de restaurar o de recuperar, reconectar funcionalmente 3.000 kilómetros de ríos españoles antes del 2030. Los retos a afrontar a partir de la estrategia de restauración de ríos, se identifican una serie de problemáticas y unos retos a afrontar en general, resumidos en estos puntos. Sería el descenso de la calidad de los recursos hídricos, es una problemática muy habitual en los tramos fluviales urbanos. El aumento del potencial del riesgo de inundación, dado que los ríos o los espacios fluviales han sido, en sus tramos urbanos, han sido colonizados por todo el urbanismo y están sometidos a altas presiones. El alto riesgo de incumplimiento de los objetivos ambientales identificados en los planes hidrológicos, la pérdida del efecto vertebrador de los corredores fluviales, la disminución de las comunidades de peces, la degradación de los bosques ibéricos de ribera, la alteración de la dinámica sedimentaria, la alteración de la biodiversidad acuática y la disminución de los servicios ecosistémicos aportados por los ríos y tan necesarios para los ciudadanos. En esta imagen podemos observar la distribución de las propuestas que se presentaron en el año 2021, que presentaron ayuntamientos, cabildos y diputaciones provinciales para acceder a ayudas para recuperar los ríos. Y aquí podemos ver, pues fueron 230 propuestas recibidas solicitando un importe de casi 500 millones de euros, para lo cual únicamente pues se pudo atender 75 millones de euros repartidos en 37 proyectos. Una característica importante de esta convocatoria es que va dirigida conjuntamente a restaurar los ríos en los tramos urbanos, además de reducir el riesgo de inundación mediante soluciones basadas en naturaleza.
porque hay que ser conscientes de que muchas de esas acciones dirigidas a recuperar los ríos están también dirigidas a darles a los ríos mayor capacidad para preservar la dinámica natural de los ríos. Entonces, digamos que son dos objetivos que muchas veces se consiguen a partir de medidas, pues como muchas de ellas muy habituales en estos proyectos, recuperar el espacio fluvial. Pues al recuperar el espacio fluvial estamos muchas veces contribuyendo a disminuir la agresividad de las inundaciones. En este mapa lo que podemos observar es, tanto a nivel de demarcación como a nivel de comunidad autónoma, las propuestas que se presentaron en la convocatoria de restauración de ecosistemas fluviales. Y como veis en esta imagen, pues de los 230 proyectos presentados, 37 fueron los ganadores. Para que veáis un poco los ríos que se están trabajando, pues son de todo tipo. Tenemos ríos pues a nivel nacional, grandes ríos como el Tajo, el Júcar, el Guadalquivir. Bueno, se están haciendo proyectos en ríos de todo tipo, ríos permanentes, ríos efímeros. Tenemos pues en Galicia estamos trabajando pues en el río Tines, en Outes, en el río Bolaños, en el río Sar, en Santiago. Aquí podemos ver dónde se localizan los proyectos que están dirigidos a restaurar los cauces. Y en cuanto a las localidades a las que van dirigidas estos proyectos, pues hay que destacar que son pues el 70% de los municipios que han recibido estas ayudas, pues tienen una población inferior a los 50.000 habitantes. Es importante también destacar que la convocatoria iba dirigida a municipios de cualquier población. En el caso de la restauración de ecosistemas fluviales, en el caso de la renaturalización urbana, de las convocatorias de renaturalización urbana, sí había un requisito de población a partir de 50.000 habitantes, pero en el tema de la restauración fluvial no hubo esa restricción y el resultado es que la mayor parte de los municipios que han optado a estas ayudas son pequeños, con las dificultades que esto también supone, que un municipio pequeño se enfrente a un reto como es un proyecto de este tipo. Esto muy resumidamente, no quiero tampoco extenderme, simplemente que sepáis que en la convocatoria se estableció la obligación de diseñar acciones de implementación en el territorio acompañadas de acciones de participación y de comunicación y de sensibilización, puesto que tratándose de ciudades, era fundamental que la ciudadanía participase en esta toma de decisiones y que la mayor parte de actores involucrados pudieran participar en los procesos en la elaboración de los proyectos, en la decisión de qué hacer, cómo afrontar la rehabilitación y reflejando siempre los intereses de la ciudadanía, que son los principales beneficiarios de estos proyectos. Resumiendo también el tipo de acciones que se están financiando, pues destacar, cómo no, las acciones morfológicas, que suponen en total pues más de un 70% del presupuesto de todo lo que se está haciendo, va dirigido a mejorar la calidad hidromorfológica de los ríos. Hay medidas también dirigidas a la lucha, específicamente dirigida a la lucha contra las especies exóticas, a la retención natural del agua, sobre todo para paliar los efectos de las inundaciones. Básicamente, que tengamos en cuenta que el 70% del presupuesto se está dirigiendo a mejorar la continuidad longitudinal del río y la estructura del lecho y del bosque de ribera. De una manera resumida os estoy contando esto. Dentro de estas acciones morfológicas destacan precisamente la restauración ambiental y la mejora de las zonas ribereñas, incluyendo la mejora de lagos y humedales. Destacarían también las medidas dirigidas a mejorar la estructura del lecho, de las riberas y de las orillas, y la recuperación de los trazados originales del cauce, los tramos abandonados, los cauces fósiles. Luego la permeabilización y la eliminación de revestimientos también son medidas que están siendo aplicadas en estos proyectos. Por poner un ejemplo de un proyecto ya
ejecutado. Este proyecto es bastante antiguo, en el río Júcar, en el río Huécar, que es un afluente del Júcar a su paso por Cuenca. Este río fue rehabilitado pues, a mediados de los 2000, en el 2006, y bueno, el río Huécar era, como veis en la foto de la izquierda, pues era un canal prácticamente, un canal que había sido diseñado, eso sí, para evacuar las avenidas, pero sin ningún tipo de criterio ambiental, ecológico, más que el criterio hidráulico y constructivo. Entonces era un río, o sea, un canal bien dimensionado, pero biológicamente muerto y sociológicamente ignorado, ¿no? A quien le gusta deleitarse con un canal como el de la izquierda frente a lo que ha supuesto la restauración, en la foto de la derecha lo podemos ver, la restauración de este canal, que ni mucho menos no tenía muchas posibilidades, porque es el casco viejo de Cuenca lo que atraviesa este río, y la sección es la que es, y lo que tenemos que preservar es la capacidad del cauce. Pero con medidas como la que se hicieron aquí, la renaturalización del lecho, o sea, al eliminar ese material duro del lecho y darle una calidad natural que permita la diversidad biológica y el fomento del ecosistema fluvial típico de un río, y con acciones relativamente sencillas, porque aquí no se hicieron grandes cosas, regenerar las terrazas pues a nivel vegetativo y paisajístico, regenerar un poco las terrazas de las márgenes, con criterios hidráulicos, por supuesto, pero también con criterios ecológicos, paisajísticos. ¿Puedo interrumpir? Sí. Es una tontería, pero yo veo la diferencia y me quedo con que yo evidentemente. Pero como me ha pasado a veces, ¿qué pasa cuando dejáis esto y se queda en manos del ayuntamiento, del cabildo, de quien sea, y comienza esa explotación o conservación y se deteriora todo esto? Que me lo contestéis después, pero es que no me acuerdo. Sí, bueno, yo creo que esto saldrá, porque es una pregunta muy interesante, que es efectivamente, esto requiere mantenimiento, y realmente las municipalidades tienen que afrontar un mantenimiento que nunca han afrontado, porque el mantenimiento en estos casos se limita a limpiar, prácticamente, a limpiar de residuos, de sedimentos, de vegetación, y siempre buscando la seguridad de los ciudadanos, sobre todo desde el punto de vista de las inundaciones. Es que es mucho trabajo por parte vuestra y de los ayuntamientos, claro, de pedir, mucho trabajo vuestro de desarrollo, mucho trabajo de hacer todo esto, todo su desarrollo, y luego, ya lo tengo, y vienen los demás, o me quedo yo, o lo que sea, y ahí se queda algo muy bien hecho, que a lo mejor ahora vas y no te encuentras en foto, desgraciadamente. Sí. Este señor se pide un cabreo tremendo. No, tú no. Ahora los representantes municipales os explicarán cómo acogen estas obras. Señalando y hay que... Bueno, es muy interesante la pregunta, y la respuesta puede comenzar ya, porque en realidad es la ventaja, no hay que disculparse, o sea, yo creo que la ventaja de los ríos y del agua es que la regeneración, al final, con poca ayuda que nosotros pongamos, la regeneración es sola, o sea, es autónoma. El río se regenera de manera autónoma y de manera autosostenible. ¿Qué tiene que hacer precisamente el ayuntamiento o la administración? ¿Qué tiene que preservar? Pues que esa regeneración, que el río es capaz de hacerla de manera absolutamente exponencial, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, el ayuntamiento la tiene que limitar, la tiene que contener, porque si no esto se puede convertir, puede pasar a ser un vergel, y la ciudadanía tampoco quiere que estos canales se saturen de vegetación y de vida de manera descontrolada. Los ecologistas sí, claro, pero aquí hay que buscar un equilibrio que es complicado, ¿eh?
Y desde el punto de vista de las inundaciones, pues es prioritario la seguridad de los ciudadanos. Hay que limpiar, pero hay que limpiar buscando ese equilibrio. Entonces, a mí me parece que es una gran pregunta para el debate. Bueno, avanzo muy poquito más y simplemente ya termino con el proyecto de otro ejemplo de restauración del río Manzanares en Madrid. Este es un proyecto que fue liderado por Ecologistas en Acción y que ha tenido mucho éxito. Comenzó en el 2016 con una medida realmente sencilla, que fue abrir las compuertas. El río Manzanares es un río regulado, que tiene un caudal pequeño, que es el que le sirve la presa del Pardo, y bueno, es un río que siempre ha estado en su tramo urbano, digamos, interrumpido por azudes y compuertas que buscaban mantener una lámina de agua que pues diera ese aspecto bonito del río, bonito, pero ya veremos. En la imagen de la izquierda vemos ese río del año 2016 y en la imagen de la derecha vemos el río en el año 2022. Simplemente la acción de abrir compuertas y dejar fluir el agua, el caudal, ha traído unas consecuencias restauradoras que han superado todas las expectativas. De hecho, en el primer tramo, la acción se dividió en 3 tramos. En el primer tramo se renaturalizaron las márgenes, que eran de escollera, se limpió el río, se adecuó un poco el lecho y se plantó vegetación típica de ribereña. Ese primer tramo no ha regenerado tanto como los siguientes, donde no se hizo nada. Simplemente lo que se hizo fue dejar fluir el caudal, que antes no fluía. Los resultados son que los árboles plantados no crecieron tanto como los árboles que se diseminaron a partir del transporte de semillas que permitió el flujo del agua. Estos árboles que parten de semillas ahora tienen 12 y 15 metros. Estamos hablando de un crecimiento absolutamente increíble en 7 años o en 8 años. Esto es un caso de éxito. Luego, a nivel de biodiversidad eso parece, van zoólogos y van fotógrafos a hacer seguimiento de un montón de especies de aves, de peces que han aparecido en el río y que antes no estaban. Incluso algún zorro, nutria. Bueno, ha sido un éxito tan grande que como ejemplo nos puede valer para replicarlo. Y por último, nada más, porque quería simplemente detallar las características de los 5 proyectos, en 4 localidades gallegas, pero creo que no hace falta. Ya sabemos que tenemos 4 proyectos aquí en Galicia, en la demarcación de Galicia Costa. Uno de ellos es el que va a explicar Manuel. Así que yo, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Incluso por la concisión, vamos un poquito apretados en el tema, pero yo creo que sí que es muy interesante que haya preguntas y atender a las preguntas. Yo creo que haya cierto dinamismo, está bien, porque además tampoco somos tantos, entonces a mí me parece bien irnos interrumpiendo y lo que haga falta. En cualquier caso, al final, si nos quedara un ratito, pues estaría bien tener un turno de preguntas. Yo, de hecho, un comentario. A mí me parece muy bien y súper fan de la actividad de restauración de ríos desde el punto de vista natural. Pero, ¿hay alguna actividad paralela en la restauración social e histórica de los ríos? Es decir, estos ríos que tienen un patrimonio cultural histórico, ríos donde se hacían romerías, que ya no se hacen porque desapareció el río. ¿Hay alguna actividad de recuperar esa memoria? Me consta que aquí en Monelos sí se está haciendo eso, ¿no? Pero la Fundación Biodiversidad, además de este inmenso trabajo en el ámbito, digamos, ecológico, ¿tiene una línea abierta en el ámbito cultural también? Bueno, no hay una línea específica para esto, pero es verdad que muchos de estos proyectos sí que incluyen una componente de recuperación de patrimonio cultural y patrimonio histórico. No vamos a recuperar a las lavandeiras porque ya no existen nuestras lavandeiras, pero por ejemplo en Santiago sí se persigue recuperar el árbol, el famoso árbol del conso, ¿no? Tenemos también recuperación de molinos de agua en algún proyecto y básicamente el objetivo, recuperar la accesibilidad de la ciudadanía
de manera sostenible, es decir, una accesibilidad controlada, y entonces esa conexión del ciudadano con el entorno fluvial, que nunca va a reproducir los modelos antiguos, pero sí el reconciliar a muchas de estas localidades donde estamos viendo proyectos es que se han olvidado del río directamente, es que no acceden al río para nada. Y los proyectos, cada proyecto tiene una serie de acciones, que algunas de ellas de gobernanza y de comunicación, que contemplan lo que es pues el estudio histórico, es decir, y el dar a conocer el entendimiento del proyecto es obligatorio de cada proyecto por parte de la ciudadanía. Es decir, hay que comunicar de una manera determinada, gastar una parte importante del presupuesto en la comunicación y en la gobernanza, es decir, en que la participación social, integrar a todos aquellos agentes sociales que son relevantes en el entendimiento de este nuevo concepto, digamos, de los ríos y de la ciudad, ¿no? Muy bien. Y quizá un último comentario, porque el tema de Madrid es paradigmático. Como yo soy ingeniero de profesión y muchos de los que estamos aquí también, quería reivindicar que además de las acciones importantísimas de Ecologistas en Acción y de la importancia de abrir esas compuertas, no hay que desdeñar que, por ejemplo, aguas arriba de la ciudad de Madrid está la depuradora de Arroyo Fresno, está el tanque de tormentas al revés, la depuradora de Viveros, el tanque de tormentas de Arroyo Fresno, y a lo largo de todo ese río hay unas actuaciones de ingeniería civil que no se ven, pero que están y que colaboran mucho a la calidad del agua del río. Totalmente cierto, y de hecho es que esto era imprescindible, en el caso del proyecto de Madrid es imprescindible ponerlo encima de la mesa. No hubiera habido esa proliferación de vida y de vegetación y de fauna si no hubiera sido por esa inversión tan enorme que se ha hecho en Madrid de, por ejemplo, aprovechando el soterramiento de la M30. En el año 2008 se construyeron tanques de tormenta precisamente para recoger toda esa lluvia de escorrentía, para contener esos alivios que más contaminan el agua, y por tanto tenemos una calidad en el tramo urbano del río que ha permitido precisamente esta explosión de vida, cosa que en muchas otras ciudades tenemos el caso, otros ríos que tienen esta problemática, y que estas acciones pues nunca van a brillar como han brillado en Madrid hasta que no se termine de depurar el agua y de contener los alivios en el río. Muy bien, pasamos entonces, si os parece bien, a la segunda charla, a cargo de Laura Fernández, que viene en representación de Aguas de Galicia. Se llama Retos en los contornos urbanos con relación a planificación hidrológica. Laura es técnico de apoyo del Servicio de Planificación de Aguas de Galicia, y leo aquí que lleva 16 años en Aguas de Galicia, lo cual me sorprende porque fue alumna mía hace 4 días. Bueno, empieza cuando quieras. Disculpad que tengo que buscar aquí la presentación. ¿Están todas aquí o...? Está aquí, en el escritorio. Bueno, pues yo quería también empezar agradeciendo al Foro Mar de Mares que nos inviten aquí, sobre todo a hablar de este tema, porque es un tema que va muy al hilo con la política de aguas, con las funciones de Aguas de Galicia, porque, bueno, Aguas de Galicia se encarga de la protección, de la ordenación y la gestión de los recursos hídricos, pero se encarga de la planificación hidrológica, ¿vale? Que es adoptar medidas o impulsar instrumentos que permitan esa ordenación y gestión de los recursos, ¿vale? Y en este ámbito es donde tiene lugar, donde tiene cabida todos los temas de restauración fluvial. De hecho, nuestro ámbito territorial es la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, que son los ríos que discurren íntegramente dentro de la comunidad autónoma, porque los otros son de competencia estatal. Y me gustaría también mencionar, al hilo un poco del Foro Mar de Mares, que tenemos esa interrelación con respecto al mar, no solo porque desemboquen ahí los ríos, ¿vale?, y que influyan en la dinámica fluvial, sino porque nuestra demarcación hidrográfica, nuestro ámbito en el que trabajamos, la planificación hidrológica, no son solo las aguas superficiales continentales, ¿vale?, no son solo los ríos.
Aparte de las aguas subterráneas, nosotros también trabajamos en las masas de agua costeras y de transición, ¿vale? Entonces quería hacer ese pequeño guiño un poco aquí a los temas que nos atañen. Luego, me gustaría también las problemáticas y el deterioro que han sufrido los ríos, todos un poco sabemos en qué han consistido, pero yo aquí me gustaría matizar un poco la particularidad y la problemática específica que tenemos aquí de nuestra red fluvial, hidrográfica. Tenemos en el ámbito de Galicia Costa 15.000 kilómetros de río, ¿vale? Es una densidad brutal que no se da en otros puntos de España, y eso genera una dispersión territorial y una proliferación, bueno, ya lo sabéis, de casas y de pueblos por todas partes, que al final va a condicionar esa relación con los ríos. Aunque en el fondo las problemáticas son las mismas en todas partes, ¿vale? O sea, no os voy a contar lo mal que pues cómo hemos invadido las llanuras de inundación de los ríos. Tenéis aquí una foto de Carballo del 56 a la izquierda, del 2020 a la derecha, de cómo hemos invadido las llanuras de inundación, porque bueno, son como zonas de mayor interés o que hacia donde hemos crecido. Pues eso, hemos entubado los ríos debajo de nuestros colegios, de nuestras casas, los hemos escondido en los garajes, hemos hecho las casas pegaditas al río. Luego hemos encauzado los ríos, por supuesto, los hemos rectificado. Esto que veis aquí en la imagen del fondo es el trazado, o sea, bueno, el río Sar en la desembocadura en el Ulla, en Padrón, y cómo se han rectificado los cauces en esa zona. No sé si podéis apreciar, en azul sería bueno, pues por dónde discurría el río y las rectificaciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, esa relación que hemos tenido con los ríos, que, bueno, también encima, claro, como había que llegar a todas estas núcleos de población, a todas estas casas, pues hemos creado una red de carreteras y en consecuencia de obras de fábrica, de puentes, etcétera, para cruzar los ríos, que al final todos son presiones sobre los mismos, ¿vale? Y además, pues ¿qué pasó? Pues que esta relación lo que nos ha generado son bastantes problemas, ¿vale? Hemos tenido muchos problemas y seguimos teniendo problemas de inundabilidad, porque al final, claro, si tú te instalas en esa llanura de inundación del río, pues el río periódicamente va a intentar recuperar ese espacio, ¿no? Contra estos daños que sufríamos, contra estas incidencias, pues luego hacíamos otras obras que volvían a alterar más el río a través de, bueno, pues muros, motas, más encauzamientos, ¿vale? Y al final esto todavía, bueno, pues empeoraba más la situación del río ya a nivel de, pues eso, de su calidad, ¿vale? Porque al final pues proliferan más, pues eso, los vertidos urbanos, los industriales, los también vertidos de saneamiento, de pluviales, etcétera, que afectan, pues eso, a la calidad química de las aguas, también afectan, hay una alteración hidromorfológica de esos cauces. La foto que tenéis aquí, esto es el río Fontecova, en Viveiro, ¿vale? Como veis aquí, el río va, pues, entre las casas directamente. Una pérdida de continuidad en las llanuras de inundación, tanto lateral como en longitudinal, bueno, una serie de problemáticas que venimos sufriendo y que afectan finalmente a las comunidades biológicas, la pérdida de biodiversidad, el empobrecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa problemática, evidentemente, en los retos que estamos abordando, desde la perspectiva de la restauración, desde nuestro punto de vista, el primer hito, la causa, contra lo que queremos un poco ir es recuperar el espacio fluvial, ¿vale? Es decir, nuestros desarrollos urbanísticos, nuestros urbanistas tienen que respetar ese espacio fluvial, porque es el primer paso, el camino hacia la recuperación de esos ríos y de todos los servicios ecosistémicos que nos suministran, ¿vale? Y empezar a hacer infraestructuras en vez de en lugar tan grises a lo mejor en el entorno de los ríos y que generan esas alteraciones hidromorfológicas, pues unas actuaciones un poco más verdes que tengan en cuenta conceptos de bioingeniería, por ejemplo, ¿vale? Toda esta evolución que hemos sufrido en la sociedad, que para mí el hito fundamental fue que hubiera luego una legislación que fuera acorde y fuera recogiendo estas necesidades, ¿no? Y por supuesto la entrada en vigor de la Directiva Marco es el cambio de paradigma, en el momento en el que tuvimos que empezar a trabajar en la planificación hidrológica, en combinar e intentar armonizar, por un lado, nuestros objetivos socioeconómicos, vale, yo tengo que ordenar los recursos, tiene que haber agua para todos, para los diferentes usos, para las demandas, pero esto lo tengo que hacer de una manera que sea compatible con unos objetivos medioambientales, ¿vale? Para mantener el agua y mantener esos ecosistemas. Esto es como un nuevo enfoque
que además este enfoque no es solo tanto, incluso por el propio respeto a la naturaleza, sino porque es una manera de proteger esos servicios ecosistémicos que efectivamente nos sirven los ríos, ¿vale? Porque al final nuestras actuaciones de depuración, tanto en agua potable como en aguas residuales, pues serán menores, porque los propios ríos tienen un potencial de autodepuración que estamos desperdiciando, porque luego también tiene un efecto laminador de inundaciones. Si tú respetas el espacio fluvial en las zonas de inundación, que es muy potente y que también te va a ayudar, ¿no? Entonces al final es un win-win en el que favorecemos a los ecosistemas, pero nos favorecemos a nosotros mismos en el desarrollo de la planificación hidrológica. Entonces, bueno, nosotros la herramienta que tenemos para planificar es el Plan Hidrológico Galicia Costa, que bueno, tiene, aparte de un contenido técnico muy profundo de análisis del estado de nuestras masas de agua, teniendo en cuenta aspectos no solo químicos, sino por ejemplo biológicos, pues nuestro objetivo de conseguir ese buen estado de las aguas, esos objetivos medioambientales, lo conseguimos. Tenemos como 2 vías de trabajo, ¿vale?, con las que estamos ahora trabajando, que son por un lado el programa de medidas asociados a los planes hidrológicos, es decir, ejecutar cosas, hacer actuaciones para intentar trabajar en esta línea de conseguir los objetivos medioambientales, pero luego también los aspectos normativos, ¿vale? A lo mejor la parte del programa de medidas está vinculado a las distintas administraciones, que podemos hacer cosas, ejecutar obras, los concellos, el Estado, Aguas de Galicia. Pero luego también el aspecto normativo es muy importante, porque tú, cuando como usuario del agua o como particular que vas a promover una actuación, pues tienes que seguir una serie de requisitos, te vamos a exigir que cumplas una serie de criterios para, bueno, compatibilizar esos usos y ese desarrollo que nosotros pretendemos con esos objetivos medioambientales. En esta línea, un poco por mencionar qué tipo de trabajos, qué tipo de medidas. Pues mira, nuestro plan hidrológico ahora mismo, el más reciente, porque estos son documentos que vamos actualizando cada 6 años, el último, el que aprobamos en enero de este año, incluye un ambicioso plan de demolición de obstáculos, de restauración de vegetación de ribera, de recuperación del espacio fluvial, también de medidas de gestión en las propias zonas protegidas o de mantenimiento del régimen de caudales ecológicos. Vale, todas medidas que van un poco en la línea de la restauración fluvial. Y además creemos que la ventaja que tiene todo esto es que, bueno, a medida que nos acercamos a esa naturalización de los sistemas fluviales, pues estamos ganando en resiliencia, en sostenibilidad y ante los cambios que se avecinan y que se están produciendo, ¿no?, del cambio climático. El plan hidrológico, por ejemplo, incluye un análisis bueno, se espera una reducción para el 2033 si continúa el escenario climático el 8,5, el más desfavorable, pues de un 8,67% de la reducción de los recursos hídricos disponibles en régimen medio, ¿vale? Y también un incremento de los fenómenos extremos de sequías e inundaciones. Bueno, y es que esto ya lo estamos viendo, ¿no?, en el día a día. Entonces, al final, creemos que potenciar esa tendencia hacia la naturalidad de los sistemas fluviales, pues que nos va a ayudar a ganar en resiliencia y sostenibilidad frente a estas situaciones. Y después también quería incidir, que más o menos un poco la avanzó Cinta, es en el tema de que si en una de las facetas de la planificación hidrológica el tema de la restauración fluvial es como la apuesta clara, es en el tema de la gestión de inundaciones, ¿vale?, de las soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, derivada de esta Directiva Marco del Agua, aparece una Directiva Específica de Inundaciones que pone de relieve que efectivamente las inundaciones nos generan daños y son responsables de la principal causa de catástrofe en Europa y en España, pero que son inevitables, que al final tampoco vamos a poder más obras para evitar que no se produzcan, pero que son necesarias y que las necesitamos para ese correcto mantenimiento de los ecosistemas, para mantener la dinámica fluvial, ¿no? Entonces, el enfoque de esta directiva hace que las medidas que vayamos a abordar van un poco en la línea de lo que vamos a hacer es disminuir esas afecciones negativas que nos producen las inundaciones, ¿vale? Y también, derivado del plan hidrológico, tenemos un plan específico de gestión de riesgo de inundación que, digamos, que aborda todas estas ideas y todas estas filosofías y que tiene su programa de medidas también asociado, ¿vale? Y, por ejemplo, este programa de medidas, que está enfocado, como os digo, a la minimización del riesgo de inundación, primero, apuesta de una manera contundente por las medidas no intervencionistas, es decir, medidas de gestión. No vamos a ponernos a hacer obras o alterar los ríos, porque lo primero que podemos hacer son medidas del tipo de prevención, de preparación
o incluso de recuperación y revisión. Y luego también estarían ya las medidas, la ejecución de obras, ¿vale? La protección. Y es ahí donde entrarían las medidas de restauración fluvial. Quiero haceros un breve repaso sobre el programa de medidas de nuestro plan de gestión de riesgo de inundación para que veáis. O sea, una herramienta fundamental en la prevención de estas medidas que os digo no intervencionistas es que Aguas de Galicia delimita cartografía de inundabilidad. Es decir, estamos estudiando y delimitando hasta dónde llegan esas llanuras de inundación de nuestros ríos. Y este es el paso previo para poder tener un urbanismo adecuado, para respetar ese espacio fluvial, ¿no? Un poco conocer hasta dónde se extiende ese espacio fluvial. Pues eso son medidas que nos van a ayudar a disminuir el riesgo de inundación. Un poco la línea también que estabais comentando, todo el tema de la concienciación y divulgación nos parece fundamental en la prevención y preparación para las inundaciones. Vamos a desarrollar ahora una campaña en los colegios para dar a conocer un poco pues las características de los fenómenos y los de inundación y lo que podemos hacer para evitarlos con los niños de primaria, ¿vale? Y luego otra campaña que es muy interesante, que está vinculada a esta, es que vamos a instalar cartelería en los tramos de río de mayor riesgo de inundación. Y quiero que veáis un poco el mensaje que va a incluir esta cartelería, ¿vale? Volvemos un poco a lo mismo de que nos parece que recuperar el espacio fluvial o respetar o ser conscientes de que muchas veces estamos ocupando ese espacio fluvial es el primero de nuestros problemas, ¿vale? Y el primer cambio de planteamiento que tenemos que hacer. Pues más medidas de este tipo que os digo de gestión no intervencionistas, pues hacer nuestras ciudades más verdes, permeabilizarlas, hacer esas ciudades esponja que disminuyan los caudales puntas en los ríos, pues eso, todas las técnicas de drenaje urbano sostenible. Y bueno, hay también guías de adaptación de cómo tenemos que construir o cómo podemos modificar nuestras construcciones o nuestras infraestructuras para que sean más resistentes. Bueno, y luego también, pues eso, controlamos los ríos, los niveles y caudales, tenemos sistemas de predicción a la inundación, pero como os digo, son medidas no intervencionistas, ¿vale? Para que no tengan que alterar el curso de los ríos. Y luego, en el momento en el que sí que tenemos que actuar sobre ellos, entramos con las medidas, digamos, de protección, ¿vale? Pues vamos a apostar por las medidas de restauración. Estas medidas de restauración, pues bueno, la situación es la que es. Muchas veces tenemos, pues eso, una ciudad encima de un río o en los aledaños ocupando toda la llanura de inundación y muchas veces los planteamientos, pues por lo menos al principio, en algunos sitios, pues no están siendo ambiciosos, ¿no? Creemos que esto es que tenemos que ir poco a poco concienciando a la sociedad y trabajando sobre todo en las zonas que están por desarrollar. Por ejemplo, aquí en el río Fontecova, que han tenido problemas de inundación muy grandes, con incluso alguna víctima mortal, pues bueno, actuar aquí, pero sin tocar las casas, porque la gente no quiere mudarse de esa zona, pues, hombre, es complicado, ¿vale? Estamos intentando abordar, pues eso, una cierta renaturalización de ese cauce, que ahora mismo es un canal en forma de U, pues eso, que no haya unas secciones en U, que no haya unos muros de hormigón verticales, etc. También en esa búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza hay un tipo de medidas que son las zonas de inundación controlada, en los que intentamos, en entornos urbanos, en zonas verdes que haya, dedicar unas zonas reservadas como de laminación, que a lo mejor tengan unos usos compatibles de ocio y de disfrute, pero que luego, si es realmente una avenida, que puedan funcionar como elementos laminadores, ¿vale? Pues estas son soluciones que planteamos en nuestro plan de gestión de riesgo de inundación para disminuir estos riesgos, ¿vale? Esta, por ejemplo, que veis aquí en la infografía es en Sárdoma, en Vigo, ¿vale? Que en teoría tendría una afección, una disminución de todas las inundaciones que se generan aguas abajo, que como sabéis son bastante gordas en el entorno de Balaídos, o bueno, en el río Groba, etc. Pero bueno, digamos que las actuaciones más ambiciosas y que nosotros, bueno, estamos un poco potenciando, más orgullosos de intentar participar o lanzar, pues son recuperar ríos que están entubados, ¿vale? Algún tramo como el Rego Baíña en Bayona. En la anterior edición del Festival Mar de Mares, un compañero nuestro de Aguas presentó un proyecto que estamos desarrollando en Sada, en el Rego Mayor, que como sabéis es un río que está entubado debajo de una carretera y atraviesa el núcleo urbano. Bueno, pues el proyecto está basado ahora mismo en la recuperación a cielo abierto de ese río. Ahora mismo hay una carretera, el río discurre, pues, por ejemplo, por estos 4 ovoides que podéis ver, ¿no? Entonces, aunque no sea una recuperación total, pues al final seguimos viendo una sección en U y tal, pero bueno, por lo menos el río ya se ve y va a formar parte, si
si todo va bien, del patrimonio de los adenses, ¿vale? En esta línea, perdón, bueno, ya casi terminé, que en esta misma línea, por ejemplo, nuestro plan incluye las propuestas que tiene Manuel, o sea, el Concello de Pontevedra y que os va a contar Manuel para el Gafos, y bueno, otro tipo de actuaciones en Carballo también, de protección, etcétera, o de ampliación de las obras de fábrica que están mal dimensionadas y que alteran la dinámica fluvial. Y ya la última mención es que, aparte de estas medidas, como os dije, la otra herramienta potente que tiene Aguas de Galicia y la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa es el apartado normativo. Nosotros ahora regulamos, y por ejemplo, nuestra normativa regula expresamente que no se pueden entubar ríos. Eso que parece un poco perogrullada, pero antes pues estaba permitido, ¿no? Entonces nuestro plan recoge esos aspectos, un cierto dimensionamiento de los puentes, el potenciar los sistemas de drenaje urbano sostenible, el uso de bioingeniería y que no coartemos la conectividad longitudinal y conectividad de los ríos, la ubicación apartada de los sistemas de saneamiento y de abastecimiento de los ríos, o por ejemplo, y ya como último, pues unos ciertos criterios de diseño para los paseos fluviales que ya cuando salimos un poco del entorno urbano a veces pues están perdiendo un poco la naturalidad y se están convirtiendo casi en, bueno, pues eso, pavimentos duros, hormigones, etcétera, que tenemos que evitar. Entonces, un poco, bueno, pues tenemos estas herramientas, estamos trabajando en ello y creemos que además, aunque es difícil, que es un trabajo continuo a largo plazo y que hay muchas herramientas, aparte de estas que os he dicho, porque tenemos mucha legislación de apoyo para hacer todo esto y luego hay fondos, o sea, hay dinero para invertir en esto. Y he ido muy rápido porque quería contaros todo. Y ya terminé. Muchas gracias, Laura. Y bueno, la verdad es que es una satisfacción ver cómo va evolucionando, digamos, el enfoque de las administraciones. Además, hemos visto en este caso que tanto la administración central como la autonómica están completamente alineados, creo, en esta visión. Sí, o sea, yo quería decir que, por lo menos con respecto a otras mesas, creo que esta mesa va a estar muy alineada y trabajamos muy coordinados. Nos vamos a acercar al ámbito más local y yo creo que tampoco va a haber grandes discrepancias, o espero, en el enfoque, por lo menos. Entonces, el siguiente ponente es Manuel Fontán. El título de la ponencia: Recuperación ambiental y paisajística del tramo soterrado del río Gafos en Pontevedra. Manuel es técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Pontevedra, y cuando quieras. Buenos días, y pues como mis anteriores compañeras, pues felicitar y dar las gracias, felicitar en primer lugar por traer este tema, ¿no? Es decir, como se decía antes, la importancia que tiene la concienciación y el que se genere un debate sobre todos estos temas de recuperación de los ríos, en particular de los ríos urbanos, de la renaturalización, porque es fundamental, ¿no? Para que verdaderamente todas estas acciones se consoliden, ¿no? Y queden como exitosas, ¿no? Que tengan un futuro, digamos, un buen porvenir, ¿no? Gracias a la Cátedra de Malsa por permitirme, en nombre del Concello de Pontevedra, pues exponer lo que es el trabajo que venimos en los últimos años realizando. Este trabajo pues se enmarca dentro, digamos, de una segunda fase de lo que es el enfoque que tiene la ciudad de Pontevedra en los últimos años. Pontevedra es conocida en los últimos años, sobre todo a nivel urbanístico y a nivel de ciudad, por la peatonalización, por la movilidad y por los cambios fundamentalmente en este tipo de cuestiones. Venimos trabajando en los últimos años, digamos, en una segunda transformación o un segundo cambio de Pontevedra, que haga de Pontevedra, además de una ciudad peatonal y amable en términos de movilidad, también un referente como ciudad renaturalizada, un referente pues en recuperar todas las zonas que, si conocen Pontevedra, pues saben, Pontevedra, su medio físico está condicionado absolutamente, su historia está totalmente condicionada por lo que es su entorno. Está rodeada básicamente de territorio forestal, antiguamente más agrario, como el resto de Galicia en recesión en los últimos años, quedando reducido las zonas agrarias a los entornos de las zonas rurales, a pequeños valles, economía de autoabastecimiento, ¿no? de autoconsumo, mayoritariamente forestal, y el elemento fundamental que modula Pontevedra es la ría, es el río Lérez, que da la estructura, ¿no? Pontevedra, por algo se llama Pontevedra, nuestra ciudad, ¿no? De ahí viene su historia, ¿no? En definitiva. El otro río importante que tiene la ciudad de Pontevedra es el río Gafos, que es un río de 10 kilómetros de
recorrido, que nace pues ya en el límite del municipio y que atraviesa lo que es el entorno urbano. Este río, dentro de los procesos urbanizadores de los años 70, sufrió pues una transformación, como pueden ver ahí en la fotografía, ¿no? Es decir, en los años 70, coincidiendo principios de los 70, finales de los 60, con el gran ensanche de vivienda pública, de vivienda social en Pontevedra, se decidió convertir en un gran colector, el río, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Porque se canalizó y se cubrió, convirtiéndolo pues en un paseo en donde algunos aprendimos a andar en bicicleta, nos desarrollamos, porque yo precisamente soy de ese barrio de Campolongo, pero que rompe absolutamente con la tradición, digamos, histórica, ¿no?, de lo que era el río en Pontevedra, ¿no? Aquí podemos ver lo que es la foto del 56 y el después, cómo se ven las piezas, ¿no?, los polígonos que se encajaron y cómo está el río pues, cubierto, ¿no?, lo que son aproximadamente unos 600 metros. Como decía, Pontevedra es una ciudad que a lo largo de la historia vivió de cara a los ríos, de cara al mar, es decir, el marisqueo, la pesca. No sé si conocen, saben que hay una discusión, un debate sobre si era de Pontevedra, de Pollo, del otro lado de la ría, Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, no voy a entrar en la polémica de si era genovés o no, pero lo que sin duda es prácticamente seguro es que en el puerto medieval de Pontevedra, que era el más importante de Galicia, fue donde perfeccionó la navegación que lo llevó a descubrir América. Eso es casi seguro, ¿no? Que es donde... Entonces, Pontevedra... pues eso, el río Gafos, ¿no? Gafos viene del nombre de las leproserías, ¿no?, de las zonas de leproserías, porque en los siglos XIX, pues aquí se ve en esta foto, ese edificio de piedra con columnas que se ve en la foto inferior, era el hospital, digamos, la zona donde estaba la leprosería de Pontevedra. Como anécdota de esta transformación, también ese pazo que se ve ahí, en el proceso de desarrollo del ensanche de Pontevedra, de las zonas de vivienda de protección pública de aquel momento, pues se trasladó piedra a piedra, y hoy el que lo quiera visitar puede ir a un restaurante de comida típica gallega que está en la Casa de Campo de Madrid. Es decir, que está piedra a piedra está el Pazo de Campolongo, que es este que podemos ver aquí, ¿no? Aquí tenemos... Aquí tenemos dos fotos, ¿no?, de la transformación de lo que es el entorno. Se ve la desembocadura del Gafos ahí con el puerto moderno, el muelle moderno de Pontevedra, de la zona portuaria que tiene, pequeña zona portuaria, y sobre todo se ve lo que es la transformación de las grandes esponjas, digamos, de contención del río y de las inundaciones que tenía nuestra ciudad, que eran las marismas todas, cómo se fueron progresivamente reduciendo y situando pues equipamientos, ¿no?, que hoy son irreversibles, como comentaba Laura y como comentaba Cinta, pero donde se pueden formular proyectos de recuperación, de renaturalización que nos asimilen al comportamiento de las dinámicas naturales, ¿no?, como algún proyecto que tenemos, por ejemplo, de sistemas de drenaje sostenible en zonas que tenemos los colegios, tenemos los institutos, tenemos la universidad. Ya no podemos recuperar la antigua Junquera de Pontevedra, pero sí podemos recuperar la dinámica del ciclo del agua en ciertos aspectos, ¿no? Un tema importante a la hora de formular lo que fue el proyecto de recuperación del río Gafos es que en el plan general del año 89, aprobado en el 91, existe ya lo que es la idea de un plan especial de recuperación del río Gafos, y eso facilitó, digamos, como un marco, nos dio un marco de planificación y un marco también jurídico que facilita pues mucho el tema. Se formuló en 3 etapas lo que es este proyecto, ¿no? En primer lugar, un estudio hidráulico y de viabilidad, es decir, estamos en un entorno urbano, queremos hacer las cosas bien, la renaturalización dentro de lo posible, de la convivencia, de la vida, del encaje en la realidad de los colegios, de los equipamientos, de la vida social de la ciudad. Tenemos que, antes de nada, enfrentar lo que son la realidad de los posibles riesgos que tenemos, ¿no? O sea, antes como decía Laura, ¿no? Es decir, antes de nada, saber realmente hasta dónde podemos llegar, ¿no? Eso fue lo primero que hicimos. Esto fue incluso ya cuando empezamos con este planteamiento, con anterioridad a la convocatoria de la Fundación.
Un segundo tema fue ya lo que es el estudio del funcionamiento de la ciudad, la movilidad, el comportamiento de la ciudad, para ver ese encaje, ¿no?, en cuanto a eso, a los equipamientos, a cómo se mueve la gente, las infraestructuras, los grandes edificios públicos. Está el edificio central de la Xunta en la provincia, en esta zona de Hacienda, etcétera, ¿no? Ver cómo eso se puede encajar con el mejor proyecto posible de renaturalización. Y después buscar la financiación, pues este es un proyecto importante que está en los límites, digamos, de financiación de un ayuntamiento, de un concello pequeño como es Pontevedra, y se buscó la financiación pues a través de la candidatura de renaturalización de ciudades, de la Fundación Biodiversidad, para posteriormente la materialización pues en un proyecto de obra a través de un concurso de ideas. Es recurrente los procesos de inundación en el Gafos y, bueno, como aunque son naturales en algunos de las zonas, como algunas que se ven en la fotografía, que son pues las llanuras de inundación, ¿no?, del propio río, pero en todo caso lo que se planteó es ver un estudio de todo lo que es la dinámica del río, de todos lo que son los sistemas, los servicios que están asociados al río, para ver la viabilidad de este planteamiento, ¿no?, para ver la viabilidad constructiva y la viabilidad con un proyecto de renaturalización. Lo que no queríamos hacer en ningún caso es destapar, sacar la tapa, sacar del río para construir un canal, ¿no? Es decir, sino lo que el planteamiento era, en principio, es de renaturalización, de recuperar una dinámica, una morfología y una dinámica hidráulica y ecosistémica propia de un río, ¿no? Estamos... creo que es un tema, bueno, yo siempre lo digo, Pontevedra es la ciudad, cierta relevancia, más al sur de Europa, por donde transitan, donde migran los salmones a través de la ciudad. Es decir, que es algo que decir, a nivel ecológico, ¿no? Puede ser una identidad, podría ser, ¿no? El río Gafos es un río que tiene reos aún hoy, a pesar de tener contaminación relativa, ¿no? Pues tiene reos, hay una dinámica de recuperación desde la ría importante, hay una fauna pues que es importante, ¿no?, de aves, que desde luego que permite plantearse una recuperación ambiciosa, ¿no? Bueno, como consecuencia de ese primer estudio hidráulico, pues se llegó a la conclusión de que era viable, de establecer unas secciones teóricas, ¿no?, para los diferentes ámbitos. Hay una zona, que es esta que se puede ver aquí, donde es mucho más complejo, que será una cuestión más paisajística la recuperación, porque está encajonado dentro de las infraestructuras de los colegios, el primer tramo, ¿no?, del río. Y se llegó a la conclusión importante que es viable dentro de unos periodos de retorno para garantizar la seguridad de la población, ¿no?, que es el primer tema, ¿no? El segundo aspecto en el que trabajamos es con un equipo de técnico especialista en movilidad, en conocimiento de la ciudad, pues se estudió todo lo que es el comportamiento del río, ¿no?, con una serie ya de objetivos donde se incluían ya lo que son los aspectos relativos a la renaturalización, ¿no?, ya dentro de estos objetivos de este estudio, ¿no? Pero teniendo en cuenta que tenemos que formular una serie de secciones que tienen que ser, al mismo tiempo, permitirnos esa recuperación real del río, pero mantener las dinámicas de la población. Es decir, tenemos que recuperar las dinámicas biológicas y de los ecosistemas, pero las dinámicas de la población también. Somos parte del ecosistema y, por lo tanto, también pues tenemos que preservarlas, ¿no? Porque, si no, lo peor sería la frustración que causa un proyecto de estas características. Eso sería lo peor, que no es funcional o que decepciona porque se hace incompatible con la vida de la gente en la ciudad, ¿no? Bueno, como consecuencia de esto, pues ahí se establecieron una serie de condicionantes, de marco, digamos, de límites a lo que es el proyecto final, al concurso final, como que hay que cruzar por una serie de zonas, hay que establecer unos pasos, hay una serie de elementos que tienen que ser tanto en el ámbito patrimonial como en el ámbito pues del funcionamiento de la ciudad, el aspecto todo que comentaba antes, pues de tener, por ejemplo, pues los colectores metidos en el propio cajón del río, ¿no?, que es algo imprescindible. Lo primero que tenemos que hacer es sacar esos colectores afuera de la zona interna del río, ¿no?
Y esto, pues finalmente, todo fue en la dirección de la formulación de esta candidatura, que es la candidatura Rede Verde Pontevedra, en la que tenemos la suerte de ser partícipes con la Universidad de Coruña, con la Escuela de Caminos y con biología, pues, de tener un equipo realmente pues, que es muy bueno para enfocar este tema, donde también tengo que decir que por parte de Aguas de Galicia tuvimos una colaboración muy importante en todo el proceso, porque no era menor es decir, el tener una serie de cuestiones que estuviesen avaladas por Aguas de Galicia, y trabajamos con Laura y con otros técnicos de Aguas de Galicia y conseguimos que este proyecto, así como otros, pues se incluyeran en el plan hidrológico y en el plan de gestión de inundaciones, lo cual nos permitió pues, ya ir con, digamos, con un aval mucho más fuerte, ¿no?, de cara a la candidatura de renaturalización de ciudades, que bueno, que fue, vamos a decir, exitoso, por el sentido de que fuimos los cuartos de toda España, de todas las ciudades que se presentaron en España, y la verdad, pues fue un hito en el caso de la ciudad de Pontevedra, que no tiene una tradición, como decía, en este tipo de cuestiones. Después, lamentablemente, la segunda convocatoria de ríos quedamos los primeros fuera, ¿no? O sea, pero bueno, seguiremos luchando. Bueno, realmente eso era muy difícil, porque creo que solo una ciudad consiguió las dos, ¿no? Solo las dos, y que fueran concedidas las dos ayudas, ¿no? El proyecto central es el proyecto central del proyecto de renaturalización. El proyecto de renaturalización Rede Verde se compone de otras piezas también, ¿no? Se compone de una serie de piezas de un proyecto de SUDS, de recuperación del ciclo del agua, se compone de una serie de proyectos de renaturalización de parques urbanos y el proyecto central es que es la recuperación y restauración del río Gafos, ¿no?, de 600 metros. Este es el primer tramo, y bueno, para esto tenemos un presupuesto inicial de casi 2 millones de euros. Para acabar, y que trato siempre de incidir en este tema, pues ya como se comentó antes, ¿no?, el término tan citado, ¿no?, del cambio de paradigma. Creo que en todo este tema de la renaturalización de ciudades es fundamental, en mi humilde opinión, el proyectar una imagen nueva de la ciudad. Es decir, vivimos una sociedad que es fundamentalmente visual, es decir, que todos nos movemos en el Instagram, en Facebook, en TikTok, nuestro mundo es visual fundamentalmente, y no podemos obviar eso. Es decir, tenemos que definir, porque el éxito y ese cambio de paradigma, ¿no?, que se consolide, yo creo que depende mucho de formular una idea, ¿no? Lo que es por ejemplo, en la tradición del estudio de las ciudades, ¿no?, de los urbanistas, por ejemplo, norteamericanos, ¿no?, cuando se hablaba de la imagen de la ciudad, de Kevin Lynch y de todo esto, se estudiaron pues cómo eran esas ciudades, cómo eran las sendas, cómo eran los hitos de la ciudad, cómo eran los bordes con los ríos. Yo creo que ahora hay que formular una nueva idea adaptada a cada ciudad, donde haya unos nuevos bordes de río tratados de otra manera, unas nuevas riberas de río, unos nuevos, es decir, donde las sendas anteriores de la ciudad ahora son corredores ecológicos, tienen un papel de corredores ecológicos, hay una continuidad ecológica, y creo que es muy importante construir esa imagen, que eso es un elemento, porque estamos impulsando diferentes proyectos, pero que son piezas a veces que, si no le damos una continuidad, un relato, pues quedan un poco inconexas, ¿no?, y que es fundamental construir esa imagen de esta nueva ciudad. Gracias. Bueno, la verdad que para mí es una satisfacción ver cómo poco a poco vamos engranando piezas desde lo estatal hasta lo local, y siempre estamos hablando un poco de lo mismo y vamos cada vez precisando más, pero yo creo que las ideas fuerza están ahí desde el principio y simplemente se van precisando, ¿no? Y yo creo que vamos a acabar con la presentación de Amal Nechachi, cuya ponencia se llama El proyecto Monelos, River Revival, restauración fluvial y cultural
de un río urbanizado. Amal trabaja en la Universidad de Coruña, en el grupo de cartografía. Aquí está Alberto Varela, que es su jefe, digámoslo así. Y pese a que Alberto es el jefe del proyecto, yo creo que el alma del proyecto quizá podríamos decir que es Amal, ¿no? Entonces, cuando quieras. Gracias. Bueno, por la hora que es y por ser viernes y tal, para tranquilizar, voy a poner 10 minutos y hasta donde llegue. Luego, si quedan preguntas, pues ahí empezamos. Bueno, vamos a presentar hoy el proyecto Monelos River Revival, que tuvimos que escoger así para que nos lo financien. Había que escoger un nombre así vistoso y dijimos Mon River, luego la canción. Bueno, nos empezamos a creer. Bien, la parte seria del proyecto es esta. Es un proyecto es un trabajo de investigación que empezó teniendo como objetivo lo que de forma clásica hacíamos, que era la parte de ingeniería más, pues modelo, ver qué podemos plantear para su recuperación. Pero este río iba teniendo una componente social muy importante, después una componente histórica, de forma que aunque íbamos a hacer paralelamente el trabajo de participación ciudadana, al final eso iba teniendo más protagonismo y acabó siendo más que una participación, sino una implicación y un intercambio de conocimiento entre los ciudadanos, la sociedad civil, la administración y la universidad. Bien, esto es el esquema original, donde se ve que la participación adquiere un valor importante. Pues había que caracterizar el río, hacer el diagnóstico, hacer un modelo hidráulico y hacer unas propuestas, que yo pensé que ya las tendríamos hechas en el 2019, pero aún estamos trabajando en ello. Bien, esto que ya se habló aquí, solo para ver cuáles son los enfoques, cuál es el ámbito en el que nos movemos. Entonces, estamos hablando de un ecosistema fluvial, entonces influye la directiva marco, los planes de gestión de riesgos de inundación, la directiva hábitat, las estrategias de infraestructura verde, las soluciones basadas en la naturaleza, los enfoques ecosistémicos y, no sé si lo he dicho, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Bien. ¿Cómo empezó mi historia con este río? Bien, yo antes contaba que cuando pasaba por esta calle, cuando yo tenía 16 años, empecé a pasar por esta calle y siempre, me parecía que porque estaba tan bajita que me hicieron el puente y ya está. Pero no teníamos ese carácter, ¿no?, de cuestionar por qué. Como veis, actualmente es la calle de Río de Monelos. Y siempre tengo problemas. A la derecha tenemos el proceso de entubado de los años 50. Es la misma calle. Hay muchas fotografías en internet donde hay otro puente que podemos confundir, pero después de contrastar con la gente que lo recuerda, aquí hay algunas personas que me han ayudado a localizar, pues este es el actual. Bueno, sin embargo, pienso que mi historia empezó con el río no ahí, sino más tarde, porque en 2015 estaba haciendo un trabajo fin de máster donde los tutores están hoy aquí, uno es Jerónimo y el otro es Alberto, o sea, mis dos jefes siempre, desde el origen. Y entonces yo quería hacer un trabajo relacionado con agua y cartografía y sistemas de información geográfica. Y entonces le pregunté a los dos si tenían algún proyecto que yo podía participar y hacer el trabajo fin de máster. No sé si lo recuerdan, pero Jerónimo me propuso hacer estudios de tanques de tormentas, y Alberto me dijo, tengo dos proyectos, uno que se llama Fonsagua, que es para cooperación en Honduras. Es que de esto hace mucho que no hablamos, por eso lo estoy recordando a ver si se acuerdan o no. Y el otro es que conozco una directora de cine que quiere hacer una película y que quiere que colaboremos con ella en la parte técnica. Dijo, no sé qué escoger, pero igual tengo que probar el tema del cine, ¿no? Y entonces me corté el pelo, me arreglé para ir a la grabación y ahí veis cómo me caracterizaron para el primer día No, pero yo fui
Yo fui, de hecho, el ayuntamiento nos puso el equipo para bajar, porque tenías que tener el curso de espacios confinados y tal, y yo fui ya, los operarios me miraban, ¿tú a dónde vienes? ¿Qué vas a bajar? ¿No? Y lo hice, bueno, y esa fue bajar ahí a 7 metros de profundidad, entre 5 y 7, que no me acuerdo muy, pero yo creo que la cota está en 5, y ver el río enterrado, ver el puente enterrado, ver el río, los sedimentos, ver anguilas, conocer la historia. Entonces me enganchó. Y ese es el origen de que esté hoy aquí con la misma historia. Bien, tuve un momento de gloria que nos sacamos, o sea, tuvimos una pequeña alfombra roja, la presentación del proyecto, pero ahí acabó y tuve que volver a trabajar en la cuenca. No. Entonces voy a presentar así rápidamente, hay mucha gente que lo conoce, pero bueno, lo vuelvo a contextualizar, vuelvo a ponerlo sobre la mesa. Bueno, el origen del río Monelos. El río Monelos son varios ríos. La cuenca del río Monelos son en origen de 23 kilómetros cuadrados, que prácticamente era toda la ciudad de La Coruña. Como veis, es un trabajo hecho con digitalizando cauces sobre cartografía de 1906 y después sobre un vuelo americano del 56. Y actualmente tenemos, en vez de una cuenca de 23, dos cuencas, una de 16 y la otra de 7 kilómetros. Una sigue vertiendo, como en el origen, en el puerto, pero la otra conecta al túnel que va a la depuradora de Vence. Luego tenemos un río que llevamos a una depuradora, que a veces en la depuradora encuentran ovejas y cosas que han caído al río y llegan a la edad de Vence. Vale, ¿cómo fue el río? El pasado en el río, pues la gente que lo recuerda nos ha contado que se bañaban en el río, que pescaban en el río, se lavaba ropa, hasta no hace mucho, se lavaba ropa en el río. Era un sitio de ocio y que tiene servicios ecosistémicos, que ahora repetimos, culturales muy arraigados. ¿Qué pasó? Bueno, pues de esa época buena para el río empezó a tener problemas en los años 60 con el crecimiento industrial y demográfico, con los vertidos de industria, con la ocupación del espacio fluvial, con la impermeabilización del suelo. Entonces empezamos a tener inundaciones, de forma que ya dejó de ser algo que queríamos para la ciudad a algo que queremos ocupar para crecer. Pues aquí vemos las transformaciones de las fases de los polígonos del Viña, que creo que hay 3. Bueno, esta es una de ellas. Se ve el proyecto, cómo se ve el río Monelos en el plano. Y llegamos a este punto, que el río ya no lo quería nadie, lo querían tapar. Y si veis lo que pone aquí, yo siempre lo pongo porque creo que es muy representativo de la época, ¿no? De esto que ahora hablamos de paradigma. Bueno, pues creo que hemos tenido un paradigma, cambiamos y volvemos a cambiar, espero, ¿no? Entonces, hablan de un riachuelo, pesadilla de la ciudad, taparlo bien tapado, con mucho hormigón o lo que sea, pero que el condenado y sucio, quítamelo de delante, ¿no? Por eso que cuando hablamos de la historia que se ha hecho mal, se ha hecho lo que se hacía en esa época y lo que la gente también quería. Por eso es tan importante la implicación ciudadana y la concienciación. Bien, el trabajo, como habéis visto, Monriver intenta hacerlo de una forma a nivel de cuenca, no solo por tramos, y también a nivel con una visión interdisciplinar y holística, ¿vale? Palabras que... El caso es verlo de muchos puntos de vista y colaborando, escuchando a todas las partes, a más disciplinas. Voy a destacar en esta presentación un trabajo que hemos hecho de recopilación, un trabajo con la Universidad de Santiago, con gente que sabe de historia y sabe interpretar la cartografía e incluso los escritos, que yo cuando iba a los archivos me costaba interpretarlos, pero en colaboración cada uno hacía su trabajo y hemos conseguido una cosa un poco más curiosa. Hemos publicado un capítulo en un libro, hemos llevado a 2 congresos los resultados de este trabajo. Bueno, estos son, no voy a entrar mucho porque es las fases de este trabajo de investigación, pero veis que hay cartografía antigua que
que es muy bonita cuando la vas a ver, ¿no? Cuando vas a los archivos y ves una cartografía tan bien hecha, como veis tenemos aquí a la derecha de todo hemos geolocalizado un plano que estaba en papel, lo hemos digitalizado y ya sabemos la línea original de costa. Este es de 1847, que es muy bonito, donde se ven que había molinos, cómo era la estructura, este espacio es el del puente que bajamos y hemos visto. Esta es la zona de los nuevos ministerios. Uy, me quedan voy a faltar a mi palabra. 2 minutos más. Sí. Bueno, aquí veis la granja agrícola. Bueno, todo esto es las transformaciones, que a mí es que todo esto es apasionante. Como ahora vierte, el río Monelos vierte en el muelle de San Diego, donde veis ahí en los 2 tubos, pero mirad el original cómo era. Cómo era de cerca al mar a la fábrica de tabacos que se ve al fondo. Y cómo se originaron las primeras transformaciones, que el río desembocaba como una especie de marisma y que lo hemos ido canalizando para ocupar el espacio para los correos marítimos, ¿no? Para eso era un arsenal militar. Vale. El puente, la altura del puente es de 3 manos, que se ve a la izquierda, es el mismo que veis a la derecha y está debajo de la rotonda. Vale. Si alguien tiene dudas, también, si queréis, podéis interrumpir. Bueno, esta fotografía me la pasó la persona que trabaja en conserjería en la Escuela de Caminos, que sabía que estaba haciendo esto, y la implicación ciudadana es esto, ¿no? Que la gente te da información, y me dio una foto de ella del año 86, cuando se amplió el puente que hemos visto al principio de todo. Hay una demanda social actualmente, se demuestra que hay un proyecto para desconectar el río que va al túnel de Bes y volver a conectarlo, aún no está ejecutado, es del 2015 también. Y voy a hablar de los 3, como un pequeño diagnóstico de qué tenemos hoy en día. Tenemos tipos de tramos que tienen alteraciones más pequeñas porque sigue a cielo abierto, aunque por tramos. Entonces aquí podemos pensar en recuperaciones más efectivas y más a corto plazo. Tenemos tramos canalizados o entubados, pero que tienen espacio fluvial reservado. Esto hay gente que lo conoce muy de cerca, ¿no? Tenemos 80 metros abiertos y el resto no está abierto, pero está delimitado el dominio público hidráulico. Los nervios. Vale, y luego tenemos tramos soterrados, que es como decía al principio Jerónimo, pues no sabemos hasta qué punto se puede recuperar efectivamente, pero la recuperación de su historia es importante. Saber que está ahí, de hecho ahora hay muchos guiños en la ciudad que conmemoran el río, pero igual tenemos que ir un poquito más allá y darle más importancia al río en su conjunto y por tramos. Hacemos trabajos, en las actividades que planteamos tenemos divulgación, hacemos paseos por los cauces, vamos a los institutos, tenemos divulgación. Esto es lo que decía, que aquí hay personas hoy con nosotros que nos han ayudado a interpretar la historia que encontramos en los archivos y en los libros, pero no sabemos interpretar muy bien porque a lo mejor son un plano suelto. Bien, tenemos también herramientas de laboratorio de cartografía que se llama IMAPIC, que intentamos que se geolocalicen recuerdos, fotografías. Bien, hacemos divulgación. Bueno, esto es un mural que dibujamos con el Instituto de Monelos, en el que reflejamos el pasado, el presente y un futuro que esperamos llegar a tener algún día en la ciudad de Coruña, de tramos abiertos y mejorados. Vale, una de las cosas con las que participamos aquí en el Festival Mar de Mares es la ruta interpretativa, que vamos a tener mañana el segundo pase, 2 pases, uno por la mañana y otro por la tarde. Espero que no llueva, espero que no. Dale, bien. Que la verdad es que he tenido el año pasado funcionó muy bien y este año volvemos a tener, ¿verdad? Aquí está la organización y la gente quiere y de hecho piden que se hagan más. Hay mucho interés en la ruta porque la verdad es que la hicimos así como hay un grupo de teatro que participa, la organización de Mar de Mares, y aquí está Aaron, que es el guionista, y nosotros, pues el trabajo en conjunto la verdad es que es muy agradable. Y
la voy a comentar así por encima. Lo que hacemos es, del trabajo histórico y todo el conocimiento que hemos adquirido, intentamos ponerlo a disposición de la ciudadanía en general. Entonces, lo que hemos hecho es una página web que tenemos puntos QR para identificar puntos de interés de la ruta. Claro, esto vamos identificando cada punto con un elemento histórico que ha supuesto la transformación del río, y vamos hablando del río Monelos desde el inicio, de cómo se llama Monelos en la desembocadura, se llama Remontando Monelos. Remontando Monelos es una actividad que se hace desde el año pasado gracias a Cátedra de Malsa, que cree también en la recuperación del río. Aparte de esto nos apoyan en otras actividades, pero esta es la apuesta desde el principio. Bueno, voy a seguir porque si no, esta es la ruta, esta es la parte bonita de estar allí, de implicar a la gente. Ya voy a terminar. Me he pasado 5 minutos. Vale, esta pregunta es porque cuando empezamos a decir el Monelos, y mucha gente dice el Monelos ya no existe, no se puede recuperar, ¿qué vas a hacer allí? Bueno, dedícate a otra cosa, más fácil, ¿no? Y sin embargo, la pregunta es, ¿cómo podemos recuperar ese río que ya decimos que no existe? Vale, y luego bajamos y está ahí abajo. Entonces, ¿cuándo un río no deja de existir, ¿no? Y la clave es que las dos fotos son del mismo sitio. Ejemplos, esto ya es como un postre, ¿no? Ejemplos de sitios donde han apostado muy fuerte y han recuperado autopistas que eran ríos y las han vuelto a revertir. Esto es en Vitoria, no han recuperado el río, o sea, no es el espacio original del río, pero han recreado un espacio donde conmemoran el río. Y luego tenemos aquí un espacio de Marta González del Tánago, que es en Alemania, que vemos una cosa lineal como una recuperación del espacio longitudinal, la continuidad longitudinal, transversal, la biodiversidad, etc. Me quedan muchísimas cosas por decir, pero ya creo que es hora que surja la curiosidad para seguir apoyándome a seguir haciendo esto, y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Amal. Perdonarme por pasarme. No, está muy bien. Ya sé que vamos muy mal. Un breve comentario, simplemente. Quizá un tema que convendría comentar es que no solo se ha tapado el río, sino que ya que estaba tapado, ahora está siendo utilizado con fines como, por ejemplo, incorporaciones de agua residual y cosas por el estilo, que lo han degradado adicionalmente. Esto tiene su importancia porque el punto donde desemboca es una zona que se quiere recuperar urbanísticamente, y si en algún momento se hace alguna actuación, pues al destapar ahí puede aparecer una pequeña caja de Pandora. Esto, es decir, habría que mirarlo un poquito. Y el segundo comentario es que yo creo que este proyecto debería ser financiado por la Fundación Biodiversidad. ¿Puedo decir que hemos quedado también como Pontevedra? Hemos quedado los dos los primeros en estar fuera. Sí. Lo hemos presentado. Bueno, ¿algún comentario? Vamos fatal y hemos empezado tarde, también hay que decirlo, pero ¿algún comentario por parte de la audiencia, por favor? siglos o 3 siglos, ¿no? Lo que es la incorporación de la población a lo que es los cauces de los ríos, que es donde se genera, ¿no? la vida, ¿no? Bueno, pero yo creo que cualquier persona que está capacitada para andar un poco cualquier tramo actual en Galicia, también me conoce la comunidad, lo que ves cuando te introduces en cualquier río es basura y pasas caudal, vertidos, sean industriales o de los propios ciudadanos, bueno, la gente que viva en las zonas correspondientes, y veo eso, ¿no? Que sí que hay un espíritu de querer recuperar nuestros ríos o lo que sea, pero que no, yo creo que estáis
partiendo de mal base en el sentido de que primero habrá que limpiar lo que es el río o la zona que queramos y luego hacer a continuación lo que sea necesario hacer para darle la posibilidad de regenerarse dentro de lo que puedan hacer los ríos, porque el estado actual de los ríos en Galicia es caótico, dramático. Yo ya denominaría de crueldad lo que hemos hecho, ¿sabes? O sea, han hecho, yo no me... Bueno, a lo mejor Laura, ¿no? Como representante de Aguas. Bueno, o sea, yo en la presentación, por ejemplo, intenté reflejar una parte de los trabajos que hace Aguas, ¿vale? Pero bueno, evidentemente hay mucha labor relacionada con los temas de saneamiento que están pendientes, no solo por la administración autonómica, sino por la administración local muchas veces. Luego también, o sea, en Aguas, por ejemplo, tenemos el PCV, que es que si en algún momento veis algún vertido que nos parece que no tal, podéis llamar bueno, denunciarlo al 112, que se pondrá en contacto con esta... Actualmente, sin ir más lejos, lo que sucedió en el EUME hace nada, que bajaba completamente Blanco. de color marrón, no sé qué, ¿sabes? Ahí realmente no hay, realmente no estamos preparados para ayudar de alguna manera a que no se sigan estas cosas. Pienso yo que aunque hay un montón de personas o un ejército ya medioambiental, no hay una efectividad en eso, en si hay un vertido que haya unas responsabilidades severas, ¿sabes? O sea, que sea inmediata la actuación, ya no solamente por los organismos públicos correspondientes, sino por la propia ciudadanía. Yo paseando por el Ebro, cuando sucedió la descarga de todo lo hacia abajo, la gente pasaba por el río como si no pasara absolutamente nada. O sea, quiero decir, a excepción de algunas personas que sí conocíamos que eso era un vertido que era... Pues eso, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Que Aguas de Galicia tiene como una especie de programa, de plan, que es el plan de control de vertidos, y que, o sea, si nosotros vemos un vertido, pues debemos de notificarlo. Entonces tenemos también esas herramientas. Con independencia de los típicos vertidos que están vinculados, pues eso, a lo mejor a núcleos urbanos y tal, que tienen que tener sus autorizaciones de vertido, todo vertido tiene que tener una autorización de vertido. Pero que si te vas a pie de río, de cualquier río, ya no solamente por invasoras y vertidos, el estado es de quedar, es decir, encontrar un sitio donde te puedas poner un pie sin miedo a contaminación química, que es la invisible, o física, es actualmente prácticamente imposible a pesar de los tramos altos de los cauces. O sea, el tema es preocupante. Vale, ¿tenemos otra intervención? Sí, no lo contesto. No es lo mío es carreteras. Pero esto es un gota a gota. Cuando mi hija era una enanita, es que le enseñaba yo a recoger en las playas las latas para que los animales no las comieran, las bolsas para que no las comieran, todo esto. Entonces la niña ha subido recogiendo basura de los demás. O incluso colillas, porque dice, madre, ¿cómo le hago recoger colillas? Y eso es un gota a gota y una cuestión de educación. Entonces, las normativas, las leyes, son las grandes ayudas o las pequeñas ayudas para matizar el problema. Pero el problema lo vives tú y lo vivo yo cada vez que alguien tira algo y los demás vamos detrás recogiendo. Y que sí, que ahora ves que vamos todos a la playa de Eduardo, al lado tuyo, ¿cómo se llama? Exacto. A recoger una tarde. Vale, una tarde recoges pues 4 niños o 16 niños, pero al día siguiente volvemos a tener la basura. Hay acciones o actuaciones, perdón, como que aquí tenemos bastantes en Galicia, gracias a Dios somos casi pioneros, cinta que le estamos dando ahí por no afectar a los chicos. Hay playas fluviales que tienen socialmente mucho arraigo, hay la cátedra de Jerónimo, que yo hace días no te veía, pero que lo quiero muchísimo, tiene muchísimo interés, pero que es cuestión de educación ya desde tu casa. Sí, pero porque es falta de educación ambiental. Y falta de educación ambiental en las familias y en los colegios. Si las aves están bien, el medio en general está bien. Sí. Por ejemplo, cuando regeneramos los márgenes de la vía del fútbol, que lleva la ciudad de Costas, al poco vi que se estaba llenando de garzas. A 2 años estaba con Guirlay trabajando en la directiva
Te diré cuando hables. Dile a la niña de cuando perdón, hables. sí, sí. Que te hace... Sí, la tira. Es como somos pequeños. No, y es así, es decir, la cuestión es, separemos las aguas residuales de las aguas naturales. Separativo, hay que hacerlo. Aquí todavía no está resuelto en Colombia, pues hay que hacerlo. Habrá que llevar su tiempo, habrá que hacerlo. Habrá que aprovechar todo este trabajo de investigación cartográfica y cultural que está llevando a mal con la cátedra de Alberto Varela y demás. Todo eso hay que recuperar. Y hay que recuperar la conciencia ambiental, que es fundamental. Y hay que ver la calidad de las aves. Recuerdo la vida del Burgo, cuando empezamos a trabajar eran 16 especies de aves. Hay 60 y tantas o más en este momento, controlado por WildLife a través de Hábitats, Sociedad Española de Ornitología. Torre de Hércules, Parque de la Torre, ubicamos entrada de tráfico, hay 60 y tantas especies de aves de la zona. Es decir, hay que ir con una mentalidad ecológica desde el seno de las familias. No podemos tener chiquitos que tiran basura a la calle, al suelo urbano, como está diciendo Cristina. Eso es lo que tenemos que evitar, esa enfermedad. Y después recuperar tramos recuperables donde sea posible, levantar la calle y recuperar el río y ver que la calidad es correcta y que las especies están ahí. Lamento ser el malo de la película, no queda tiempo para más. Ahora mismo hay un almuerzo, podéis seguir debatiendo sobre lo que... Yo solo en menos de 30 segundos, me tenían concedido. Lo que pasa es que si preguntas él va a tener que responder y entonces... No es pregunta, es vale, de acuerdo, disculpa, siento ser el que tenía que cortar esto. Digo que todo lo que se hizo aquí es maravilloso y creo que cadramos todas las personas, ¿no? Y la educación es fundamental, la denuncia que decía por aquí, de advertir, colaborar todos, igual que puede ser el tema de los incendios, pero no tenemos que esquecer que estos días sustos están siendo llamados por la Justicia Xente de Aguas de Galicia porque no se están cumpliendo con las normativas y con establecido en casos de minería que están en las cabeceiras de ríos que están todas las consecuencias. No me quiero extender, pero puede ser a Mina de Touro, a Mina de San Fis y Aguas de Galicia, con ser un organismo que tenía que velar todo eso, pues están siendo imputados por la justicia. Dirán algo, pero también hay que, no solo vale con decir las cosas, lo bonito que sería, sino que también hay que ejecutar las cosas. No lo digo por ti. Hay personas aquí de Aguas de Galicia, yo creo que tendrán que responder. Yo, o sea, no sé qué puedo responder a esto, pero desde luego en Aguas de Galicia trabajamos con la mejor intención y muchas veces eso significa enfrentarnos a intereses encontrados y es difícil trabajar, pero bueno, desde luego nosotros, o sea, nuestro trabajo es ese, intentar velar por el cumplimiento de la legislación. Vale. También quieren... Ya hay gente allí. Pero los de las anteriores sesiones no se han quedado a los pinchos. Ah, vale. Pero son los que estamos aquí. Bueno, una cosa importante, yo como me muevo en el mundo de la divulgación, os voy a recomendar una serie documental que aparte está en el red, que es gratis, lo podéis disfrutar todos, que se llama La Hora de la Naturaleza, porque ahí es una serie de 3 capítulos maravillosa donde se muestra qué ocurre cuando se le deja trabajar a la naturaleza. De verdad que os la recomiendo, es maravillosa y a modo de resumen, como ahora se mueve con palabras clave, ¿no? Pues identidad, potencia, Galicia, motivación, convivencia y restauración son algunas de las palabras que podrían resumir esta maravillosa ágora que hemos tenido esta mañana. Para Silvia decir algo muy importante, hasta donde sabemos, Coruña es la ciudad con más museos científicos de España, puede que de Europa, y no sabemos del mundo. Este festival, Silvia, tiene más sentido que nunca y espero de verdad que llegue para quedarse y le deseo todo el futuro exitoso y muchas gracias a los ponentes. Vale. Quiero decir una cosa, perdonad.
Me van a matar. Una cosa. No, pero por la parte que me ha tocado organizar con Silvia, con el festival, quiero darle las gracias también en especial a Ricardo porque ha estado apoyándome todo momento, en serio, porque cuando... Sí. Entonces te quiero dar las gracias personalmente, aparte de Cátedra en Malsa, ¿vale? Gracias.